Hola, mi nombre es Mariana Contreras y hoy les voy a hablar sobre el error de diciembre del 94. Pero, ¿qué pasó en diciembre del 94? Bueno, el gobierno del entonces presidente Cedillo tomó la decisión de aumentar en un 15% el límite superior de la banda de flotación del peso. Esto con tal de aumentar el precio del dólar. Este plan se comentó con miembros de su gabinete, miembros de Banco de México y con inversionistas mexicanos. El plan no fue muy bien elaborado o comunicado porque causó cierto terror en los inversionistas, lo que causó que retiraran sus inversiones en dólares. Cuando se dio el anuncio, todo estalló. En esa época tampoco existía un control de crédito por parte de los bancos, por lo que varias personas que tenían ya una deuda con el banco, esta se duplicó e incluso se triplicó porque el peso se devaluó en un 50%. También esto ocasionó que el PIB cayera en un 6.2%. El tipo de cambio pasó de ser un tipo de cambio regulado, pasó a ser a un tipo de cambio flotante. ¿Esto qué significa? Que se empezó a decidir en base a la oferta y la demanda del mercado. Pero bueno, ¿qué dio paso a esto? Hubo tres antecedentes importantes que ayudaron a esta crisis económica. Antes de Cedillo, Carlos Salinas de Gortari fue presidente. En su último año pasaron estos tres antecedentes. El levantamiento zapatista en Chiapas, el asesinato de Colosio y el aumento de gasto público por parte del gobierno federal. Este último se hizo con tal de llamar a los votantes. Pero bueno, para amortiguar esto, Salinas de Gortari decidió emitir los pesobonos, que eran como CETES, pero los rendimientos se cobraban en dólares. Fue un año en el que hubo mucha incertidumbre en México debido a estos tres acontecimientos, por lo cual ya empezaba a haber una fuga de capitales. Y estos pesobonos, que en su momento fueron muy atractivos, también los empezaron a cobrar. Y como se cobraban en dólares, ¿de dónde se sacaban? Pues de las reservas. Entonces, en el 94, cuando estalló la crisis económica, ya no había reservas en las que el gobierno pudiera recaer. México entró en devastación y básicamente los demás países, gracias a el expresidente de Estados Unidos Bill Clinton, se juntó una ayuda de una línea de crédito de hasta 20.000 millones de dólares para México. Pero, ¿qué pasa cuando le das más chance de endeudarse a un país que ya está endeudado? Pues simplemente aumenta la deuda. También se creó el FOBAPROA, que básicamente fue un fideicomiso que ya existía para, por si se daba ahora sí que una crisis económica. Cedillo lo ocupó para rescatar a las instituciones bancarias, porque pues obviamente muchas personas dejaron de pagar sus créditos ya que la deuda había aumentado demasiado. Entonces hizo esta deuda privada en una deuda pública, lo cual bueno, siguió aumentando la deuda del país. Y esto provocó un efecto tequila que pues México, al ser un país muy importante e influyente en América Latina, también económicamente, pues impactó en estos países que también tuvieron que brindar ayuda a México y también tuvieron que, pues básicamente, sí, empezar a ver por un país que ni siquiera era el suyo. Bueno, ¿qué opino yo de todo esto? Al final, los políticos mexicanos siempre han sido un reír. Este, si no tenías un buen plan, mejor no lo hubieras dicho. Al final también siento que fue un acto de corrupción el decirle a tus amiguitos empresarios, oye, aguas, va a pasar esto, sálvate si puedes, y deja que la población promedio mexicana lidie con las consecuencias de este terrible plan. Pues bueno, al final es algo que siempre, lamentablemente siempre ha pasado y va a seguir pasando en nuestro país. Pero pues sí, o sea, más que nada eso, que, que espero que se haya aprendido algo del pasado, pero pues no, o sea, no, sí hay que aprender de él,
pero tampoco hay tanto que aferrarnos a él. ¿A qué me refiero? El Fobaproa sigue siendo tema de conversación entre la 4T, entonces es como, a ver, ya suéltalo. O sea, de que sí, ok, pasó esto y dejó estas terribles consecuencias, pues resuelve, porque ahora te toca a ti. Eso ya fue hace 30 años. Entonces, también hay que ver claramente hacia futuro, pero tomando en cuenta que no se vuelvan a repetir los errores del pasado. Y pues sí, al final creo que también los bancos aprendieron algo. Ahora se tiene, bueno, quiero creer que se tiene más cuidado en cuanto a las finanzas del país, que no es cierto, pero que ya hay como una mayor regulación, que eso no nos exenta y de que nunca, nunca, nunca jamás va a volver a haber una crisis financiera o económica en México, no, pero que se puede mitigar con esta crisis y con las demás que hayan venido antes. Y pues nada, esa es mi opinión y ese es el reporte de lo que pasó en diciembre del 94. Gracias.